Porque preparar lactantes y primera infancia es muy difícil, porque es muy difícil hacer el diagnóstico. ¿Quedaron pediatras? Sí. Ah. Sí, y tenés una neumóloga infantil. No, vos ya sé. Y está, Ana, tenés una neumóloga infantil ahí. ¿Ella? Sí. ¿Haces sin niños? Sí. Qué suerte. Sí. Bueno, la verdad es que me resultó bastante difícil, sobre todo porque sí, yo hago alergia en adultos y niños, trato de no atender lactantes, mucho menos solo sin un pediatra, porque no soy pediatra. Pero ustedes saben que no existe una especialidad de alergia e inmunología en pediatría, es solo para todo el mundo y no nos permiten, queremos organizar, pero no nos permiten, la facultad ni el ministerio. Bueno, lo más importante entre un niñito, un bebé o un lactante y un adulto son la relación que existe en el tamaño de su propio cuerpo con respecto a las vías aéreas. Te agradezco toda corrección. Los chiquitos entonces tienen menor capacidad funcional porque tienen menos número de alvéolos, y menor capacidad de expansión. Tienen menos compliance. Y las vías respiratorias son más estrechas, pero también más cortas, entonces hay mayor predisposición a la obstrucción. Hay menor desarrollo de los músculos respiratorios, porque es pequeño, tiene que desarrollar. Entonces, tiene buena compliance, buena elasticidad, pero tienen tendencia a colapsarse. Y esto es debido al menor contenido, hasta que lo formen, de elastina y colágeno. Y eso lleva a una disminución de presión para expandirse que afecta la mecánica respiratoria, aunque me encanta decir que los bebés nacen respirando correctamente por nariz, con un ritmo compasado, y a medida que van creciendo van perdiendo, y abdominal, y van perdiendo ese tipo de respiración normal. Tenemos que aprenderlo después de nuevo. Pero además hay que tener en cuenta que los órganos abdominales son grandes, con lo cual elevan el diafragma, y la posición habitual ahora creo ya no es tanto de decúbito dorsal como se hacía antes, se los pone más de costado, ¿no? Pediatras se acuestan más de costado. Eso ha mejorado. Y por último, la inmunidad en la respuesta a la infección, por supuesto, está menos desarrollada que en una persona adulta, son inmaduros, tienen más infecciones y menor respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria no es mala, me refiero a la respuesta inmunológica a las infecciones. Tienen una frecuencia respiratoria mayor, eso lo vemos todos, y un mayor gasto metabólico por esta frecuencia respiratoria, con lo que producen una menor eficiencia respiratoria relativa. ¿Cuáles son los síntomas que podemos ver en un bebé? Tal vez porque estén más agudos o más graves. En general un tinte azulado, cara, uñas, labios, respiración más acelerada, los movimientos en el estómago son más exagerados porque saben respirar. Es como si el bebé estuviera usando los músculos del estómago para respirar, tal vez lo haga. Las fosas nasales se ensanchan porque necesitan tomar aire, están incómodos, irritables, están aletargados, tosen mucho por la noche, problemas, cansancio cuando comen o cuando toman la mamadera o la teta, y hay sibilancias que son bastante fuertes y se pueden escuchar desde lejos. Son finitas, pero se escuchan. No voy a dar las consideraciones especiales, no las voy a leer, de cada fenotipo que existen, pero pueden tener sibilancias precoces transitorias, se van, no vuelven. En el otro fenotipo, que lo tengo con movimiento y que sé yo, que si quieren se lo pasamos, está mejor explicado esto. Sibilancias persistentes, pero que no son atópicas, hoy decía, solo un 25%. Y sibilancias de inicio tardío en infantes, no en adultos, que sí pueden ser atópicas.
Bueno, este fue un estudio respiratorio en chiquitos de 6 años mínimo, y la mayoría rondaban entre 6 y 7 años, y se descubrió que el 51,5% nunca habían experimentado episodios de sibilancia hasta los 6 años, que el 20% sí las tuvieron, pero después de los 3, que el 14% fueron entre 3 y 4 y algunos hasta 6 años, y ninguna, y sí iniciaron de grandes, 4 a 6 años ya se los considera más grandes, solo un 15%. Importantes diagnósticos que hay que tener en cuenta y hacer diagnósticos diferenciales. Yo he tenido muchos derivados, no tantos ahora, un poco antes. Muchos niños derivados que en realidad tenían reflujo, síndrome pilórico, ¿sí? Le decíamos, si tienen eso y van a tener asma y van a tener aspiración y pueden hacer bronquiolitis y como consecuencia de todo eso pueden hacer esto o no, aparte. Y pueden tener fibrosis quística, tenemos que descartar todo eso antes de tratarlo. Acá pusimos uno con un cuerpo extraño que se había tragado el bebé. Pueden tener neumonía o infección de las vías aéreas superiores. Descartemos eso. Los factores de riesgo, que se habló bastante, siempre son antecedentes familiares de atopía, antecedentes de síntomas más graves con infecciones respiratorias, y muchas veces es un virus sincicial respiratorio que desencadena sibilancias. Esto ya lo nombramos. Es muy importante el nacimiento prematuro y el bajo peso al nacer. Eso condiciona la posibilidad de tener sibilancias y asma. API. El API es una ayuda para predecir la posibilidad de asma persistente después de los 6 años. Está sumamente cuestionado. No sé si los pediatras lo usan o no. ¿Lo usan? Está muy cuestionado en las guías ahora, pero bueno, está. Este es el API que tiene uso clínico. Son criterios mayores y menores. También lo van a poder leer. En lactantes con más de 3 episodios de sibilancias, y tienen que reunir un criterio mayor o 2 menores para que tengan un API positivo. Indicaría asma. Esto se modificó un poquito y se agregó algunas cosas, ¿no? La dermatitis atópica fue modificada en el 2004 y a partir de ahí sigue así. Y siempre es 1 y 2 criterios. El API positivo, ¿por qué se lo cuestiona? Rápido les voy a decir. Pues tiene un 16% de sensibilidad. Es bajo. Hay un 97% de especificidad, que sería alto. Hay un 77% de valor predictivo positivo y un 68% negativo. Están muy ahí parejitos. Los lactantes con API positivo tienen 7 veces más posibilidades de tener API que uno con API negativo, de tener asma. Pero bueno, de todas maneras hay una gran parte sin diagnosticar o que no están incluidos dentro de estos, y entonces los que lo cuestionan dicen que estamos jugando con la bola de cristal. Esto se puede hacer y es muy importante. Recuento de eosinófilos. Puede predecir exacerbaciones, sobre todo en niños de edad preescolar. Es más difícil en lactantes. Yo les había dicho antes que no hay en nariz y superior eosinófilos. Cuando encontramos eosinófilos, contémoslo, porque tenemos que pensar que a lo mejor es probable que esa criatura tenga algún tipo de problema respiratorio relacionado con alergia. Y acá se analizaron 1074 pacientes pequeñitos,
Y se contaron eosinófilos en sangre mayor a 150 por microlitro. O sea que sirvió, ¿sí? Y de acuerdo a esto también podemos personalizar un poco el tratamiento, porque no encuentro mucho para los bebés. Y hoy se usan corticoides inhalados y de esta manera, como les decía, el aerosol y la máscara o el espaciador, no, máscara no, aerocámara o espaciador, sí tiene que tener máscara, pero y máscara para bebé. Y cuando se empezó a usar esto en dosis altas y a veces intermitentes, se vio que se reducían las exacerbaciones graves, los síntomas durante más de 3 años, y no hubo diferencias entre la duración de los síntomas de aparición aguda. O sea, reducimos los que están más o menos parejitos, pero cuando hay una exacerbación no lo logramos con el corticoide solo, necesitamos el broncodilatador, pero el corticoide de por sí reduce las exacerbaciones. Les voy a pasar este estudio porque... ¿Qué hacemos con un sibilante asmático persistente que creemos que es atópico y es chiquito? ¿Lactante o niño? Educación a los padres, fundamental. Control ambiental, todo lo que se pueda. Esto que no se tenía en cuenta, por lo que ya mencioné y no voy a volver a decir, es sumamente importante. Sobre todo en la mamá, ¿no? Y el papá también. Según qué papá, el papá. Y mejoran con corticoides. En los chicos se usa mucho antileucotrienos. Yo no tengo buena experiencia, pero los pediatras dicen que sí. Se utiliza inmunoterapia en cuanto se puede y algunas guías dicen antihistamínicos, pero yo no sé para qué quiero el antihistamínico en el asma. Así que yo lo puse entre signos de interrogación, pero los signos son míos. Las guías los nombran. Y entonces, recordar que los sibilantes persistentes, pero que no son atópicos, no funcionan con corticoides tópicos, no tienen respuesta a los corticoides inhalados. Entonces uso beta 2 y solo en los episodios. Si no tiene episodio, no. Y los sibilantes precoces transitorios tampoco mejoran con corticoides ni con beta 2, y acá el tratamiento es contener a los padres, hablar mucho. ¿Hay alguna otra cosa? No, está bien. En general hacemos siempre la prueba terapéutica con corticoides. Sí, hacemos, claro, por supuesto. Se puede hacer lo que dijo usted, el Montelukast, a veces... Sí, eso yo sé que lo usa mucho. Yo te digo que yo no tuve éxito, por eso no. Pero acá no lo nombra la guía, no fui yo que lo saqué. Y en realidad lo que dice la guía es que desaparecen solos con el tiempo, las sibilancias, y bueno, entonces la contención y la emoción, lo más importante de lo que tenemos que hacer. Acitromicina, ustedes saben que se empezó a usar, la acitromicina es antiinflamatoria, dicen que reduce el tiempo de hospitalización en las bronquiolitis agudas, sobre todo en menores de 2 años, se administra en el periodo agudo de las sibilancias, no sirven como preventivas, también se probó, y tampoco previene los episodios recurrentes de sibilancias. Esto está en revisión igual, constante. Lisados bacterianos. Yo los usé mucho, ¿no, Carlitos? Los usé mucho y acompañados de los otros tratamientos, no únicos. A mí me resultaron mucho, aumentan la IgE, no, la IgA, saben que es muy importante, no puedo hablar de IgA hoy, pero es muy importante la IgA. ¿Qué? No, creí que me decías algo. En realidad modulan la inmunología, entonces si hacen una modulación inmunológica es probable que me ayuden. Si quieren material de esto, tengo muchísimo.
Dosis de corticoides en niños, si quieren, se los mando, yo les dejo todo esto si quieren. No voy a leerla. En este cuadro, que también es dosis de corticoides en niños, este que sigue en el, que es la diapo que sigue y que tampoco voy a leer, está mucho mejor que en el anterior. Y este es el más nuevo, es la última Gina. ¿Saben de qué hablo cuando digo Gina y Gema, no? Bien. Esta sigue acá. Este está bárbaro. Y bueno, después los biológicos. Acá dice la edad en que podemos empezar a usarlos, pero ya se habló para dermatitis y es igual. Omalizumab en mayores de 6, mepolizumab también, y el dupilumab todavía en mayores de 12. Ya está aprobado en 6 años. ¿Ya lo probaron? Gracias. No lo tenía esa, ¿eh? Para dermatitis no tengo 6 meses, para asma 6 meses. Y conclusiones. Las sibilancias recurrentes son un marcador clínico para el desarrollo de asma infantil. La exposición prenatal a contaminantes y al virus y los antecedentes familiares de eutopía son factores de riesgo. La evaluación de eosinófilos en sangre puede ayudar a predecir exacerbaciones de sibilancias recurrentes. El rol de la terapia inhalada de forma intermitente o continua, según lo que se necesite, mostró eficacia en reducción de exacerbaciones, sobre todo graves, que puedan evolucionar hacia asma persistente. Conclusiones 2, tener en cuenta la exposición ambiental, ya lo dijimos, sobre todo indoor, outdoor es muy difícil, y esto que ya lo habló la doctora Rotiroti, las intervenciones dietéticas, la vitamina D, que no se tenía en cuenta, por lo menos para muchos de los que hacemos adultos, sobre todo, y es un factor de riesgo potencial para las sibilancias recurrentes, hay que tenerla en cuenta y pedirla, en la embarazada, que creo se hace, ¿no? Y en los bebés que presenten sibilancia. Y la 3, el diagnóstico de asma en los menores de 3 años es probabilístico, o sea, es prueba y error. Es lo que contaba ella, prueban con una cosa, prueban con la otra y determinan qué es. El término, no se debe eludir el término de asma cuando haya más de 3 episodios al año o episodios graves de tos, sibilancia, dificultad respiratoria, con buena respuesta al tratamiento de mantenimiento con glucocorticoides inhalados y si se produce un empeoramiento tras su retirada, y es lo que decía la doctora. Este también es del último GEMA. Y esto es gracias a Esquel. Comentarios no. Comentarios sí pueden hacer, preguntas no. Quiero preguntar algo. Ella es Laura Bustamante, es neumonóloga de acá de Querétaro. Ah, entonces ¿cómo vas a preguntar? Me tenés que comentar. No tanto del asma eso, sino qué rol ustedes como alergistas le dan al tratamiento desensibilizante en los pacientes con asma. Porque hay algunos que son claramente eosinofílicos, TH2, yo te los mando actualmente. Sí. Y digamos, ¿cuándo los tratan? Cuando tienen el diagnóstico. Cuando tienen el diagnóstico de asma alérgica. Claro. Eso es lo que mostré al principio. Claro. Si no es alérgica y le hago inmunoterapia, Claro, pero, desacredito. Suelen, o sea, no tanto que lo estamos haciendo, ¿ven respuesta, digamos, mejoría en síntomas, en crisis? Sí, yo por los comentarios, o sea, los pacientes que tenemos en común, cuando nos empezamos le hacemos la testificación y la inmunoterapia, hay que esperar un tiempo, mínimo unos 6-8 meses, hasta llegar como a la dosis indicada. Y yo le voy preguntando a ellos y ellos me dicen que se van sintiendo mejor. Yo en general lo que veo es que estos pacientes suelen tener asociada rinitis alérgica y en general lo que mejoran mucho es el tema rinosinusal. Sí. Y de forma indirecta al mejorar lo rinosinusal termina mejorando la vía aérea baja. Claro. Tenés las dos condiciones. Tenés los pacientes que mejoran asma y me dicen, pero sigo con mucha rinitis.
Y tenés los pacientes que pasa exactamente lo que vos decís. Y lo dijimos desde el principio, rinitis y asma, una sola vía aérea, una sola enfermedad. Si no trato la rinitis, no pasa nada con el asma. La finalidad de la inmunoterapia justamente es esa, que cada vez sean menos sintomáticos. Cómo va a desarrollar los síntomas del paciente es impredecible, es una evaluación constante. En realidad hay pacientes que responden muy bien enseguida, pacientes que tardan más tiempo Sí. y pacientes que no responden. Sí. Hay otra realidad. La realidad es que hay pacientes que no son respondedores y lamentablemente tenemos que decir que lo único que les queda es el tratamiento sintomático, siempre que el asma sea alérgico. Y al asma hay que diagnosticarlo. A partir del diagnóstico de asma alérgico y la documentación de que con test cutáneo que el paciente es alérgico, merece el tratamiento porque puede mejorar un montón. Pero la realidad es una evaluación constante. Y también hay otra realidad. La inmunoterapia genera la tolerancia, la desensibilización durante un tiempo determinado. Quizás en años puede volver porque la alergia no se cura. No, ya lo dijimos. Lo que usan es, bajan un escalón en el tratamiento o tienen menos reagudizaciones asmáticas. Yo tengo pacientes que hace más de 10 años que no tienen síntomas y que cuando yo le digo, por favor, suspendamos, no, yo necesito la vacuna. No necesitas más la vacuna, estás bien, suspendamos un tiempo y vemos qué pasa, y hacen una crisis en el primer invierno. Y vienen, y ahí, ¿qué influyó? La parte emotiva. Seguro, yo no lo puedo determinar, pero lo juego. Le doy 1 o 2 vacunas y ya están bárbaros, se curaron de nuevo. Uno tiene que ir viendo al paciente. Pero es muy importante la intervención del otorrino, del neumonólogo, de la nutricionista, cuando corresponde, kinesiología, fonoaudiología. Es muy importante.